Las penas elevadas para quienes son capturados ingresando droga a las cárceles se ha convertido en un problema complicado, sobre todo en un contexto de prisiones que suelen estar superpobladas. Tanto que el Parlamento tiene 3 proyectos a estudio que abordan esta problemática. El cambio se dio a partir de la Ley de Urgente Consideración de 2020. Allí se elevó a 4 años la pena mínima para el ingreso de droga a las cárceles, aunque las cantidades fueran pequeñas. Esto afectó sobre todo a mujeres y está vinculado con un fuerte incremento de la población carcelaria femenina. 2 de los proyectos de ley que tienen que ver con este tema proceden del oficialismo. Uno lo envió el propio Ministerio del Interior y el otro lo está trabajando la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Pero hace pocos días ingresó una tercera iniciativa al Poder Legislativo presentada por el senador frente amplista Sebastián Savini. El texto es más abarcativo, pero busca una solución de fondo para el tema y plantea regular el consumo de marihuana dentro de las cárceles. ¿Vamos a profundizar en este tema? Para hacerlo nos acompaña aquí en estudios el senador Savini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. A ver, decimos, para enfocar el tema, decimos que estos cambios de la LUC afectaron sobre todo a mujeres porque 95% de quienes cometen estos delitos de micromenudeo son mujeres, ¿verdad? ¿Podemos explicar más la situación, el fenómeno social que hay detrás y que a usted le preocupó? Sí, a ver, en primer lugar, ¿no? Este es un problema que venimos arrastrando desde la aprobación de la LUC, es el artículo 74, y para hacer un poquito de historia, es decir, la LUC de alguna forma lo que hizo fue traer a la vida un artículo de la vieja ley de estupefacientes, del decreto ley del año 74, que establecía cuáles eran los agravantes para el tráfico de drogas, ¿sí? Dentro de los agravantes había, digamos, estaban las cárceles, estaban los centros educativos, los hospitales, y es tan deficiente la técnica legislativa que inclusive ese artículo, por ejemplo, habla de menores de 21 años, ¿sí? Para que tengamos idea de a qué época nos estamos remitiendo. Y además pasaba por alto que ese artículo en realidad había sido derogado en el año 98 por la nueva ley de estupefacientes, ¿sí? Es decir, una técnica legislativa bastante deficiente. ¿Qué ocurrió? Bueno, que ese artículo, combinado con otras disposiciones de la LUC, estableció no solo una pena mínima, que es, digamos, muy alta, que son 4 años para el tráfico de drogas, sin importar cantidades ni circunstancias. Para una comparación sencilla, es decir, el homicidio simple tiene una mínima de 2 años, y aquí estamos estableciendo una mínima de 4 años. Es decir, que la dosimetría penal, digamos, se rompe absolutamente, ¿no? O si queremos ir a hacer un comentario más político, es decir, Astesiano va a estar preso 4 años y medio, que es prácticamente lo mismo que se le da a una mujer que ingresa 15 o 20 o 30 gramos de marihuana a una cárcel. Es decir, rompe con todo, digamos, los esquemas, ¿no? Pero además, no solo se establece la mínima, sino que se establece que no se puede computar pena por estudio y trabajo, que el único camino penal es la cárcel, que no se puede hacer, digamos, salida libertad vigilada, y que, por lo tanto, la consecuencia iba a ser lo que pasó. Es decir, cuando estábamos discutiendo esto en el Parlamento, además, que nosotros criticamos mucho esa metodología, es decir, el Parlamento, y a mí me tocó estar en el Senado y estar en diputados porque en aquel momento todavía no había asumido la banca, pero hay que recordar que estábamos en pandemia, y por lo tanto allí discutimos la mitad de la ley de educación, discutimos los temas relativos a la inclusión financiera, a las empresas públicas, y también el capítulo de seguridad, que era un capítulo muy importante. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, en 1 año y medio aumentaron en un 60% las mujeres privadas de libertad por este tema. Entonces, acá hay un problema de aumento de daño social que estamos provocando, es decir, de mujeres que son jefas de hogar, que son el sostén de su familia, que las estamos separando de sus hijos, de sus hijas, que muchas veces están en situaciones de violencia doméstica. Bueno, lleva eso. También hay un tema de la vulnerabilidad, o sea, con la que muchas mujeres incurren en este delito, ¿no? Sí. Muchas veces lo hacen, por ejemplo, hasta presionadas desde adentro de la cárcel, ¿no? Por su propia
pareja, porque entablaron una relación esporádica simplemente con una persona presa. Exactamente, y también, digamos, mujeres que son coaccionadas por el crimen organizado para llevar pequeñas cantidades de droga a las cárceles, ¿sí? Y hay casos en donde, digamos, uno puede ir a la casuística, donde, por ejemplo, a una mujer se le amenazó con prenderle fuego a la casa si no llevaba ese paquete a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurría antes? Es decir, antes los jueces, los fiscales, tenían la posibilidad de valorar y establecer una pena en función de todas estas determinantes, es decir, del contexto que se vivía por parte de cada uno de los casos, y tomar una decisión penal en ese sentido. Eso ya no lo puede hacer, ¿no? Es decir, ahora es taxativo, el único camino son 4 años de cárcel. Esto es terrible desde el punto de vista penal y por lo tanto hay que buscar soluciones de carácter legislativo. Hasta ahora, digamos, lamentablemente, el Poder Ejecutivo no había reconocido esto. Si uno va a lo que decía el Ministerio del Interior sobre este tema, decía, no, aumentaron las presas porque aumentó la eficiencia policial. Y eso no es así. Digamos, tenemos un número similar de casos, solo que con la legislación anterior había posibilidad de tomar otros caminos. ¿Y qué ocurría? Bueno, la mayoría de estas personas que cometían este delito no volvían digamos, a cometerlo. Por lo tanto, estamos provocando un daño desde el punto de vista social muy, muy grande y el sistema político tiene que dar una solución. Para tener una idea de contexto para los oyentes, hoy en día en Uruguay hay más de 1.000 mujeres presas. Estamos hablando de la mayor cifra de la historia del país, ¿no? Sí, veníamos... En una población carcelaria de 13.000 presos aproximadamente, sí. Número más, número menos, son más de 1.000 mujeres presas. Sí, veníamos de un número de alrededor de 600 mujeres, es decir, aumentamos 400 personas en apenas un año y medio. Es un aumento explosivo muy importante, pero además con el agravante que generalmente son, digamos, familias monoparentales en donde no existe, digamos, generalmente mujeres, no el 100%, pero generalmente mujeres, y jefas de hogar. Es decir, entonces acá estamos hablando, por ejemplo, de personas que acaban de tener un bebé y que tienen que terminar, digamos, de criar o digamos, de empezar ese proceso en la cárcel. Muchas veces se han dado algunos recursos que permiten, por lo menos hasta el año, es decir, la primera etapa de amamantamiento, aunque también eso podría ser discutible, pero en definitiva esa situación se está dando ahora, ¿no? ¿Qué nos propone el oficialismo? Primero con la senadora Sanguinetti, bueno, bajar la pena alrededor de 1 año y 3 meses. Y nosotros lo que decimos es que eso no resuelve el problema de fondo, ¿sí? Porque siguen estando todos los otros problemas asociados a la LUC. Es decir, para ustedes no basta con ese aspecto que se quiso corregir desde el oficialismo, ya sea desde el Ministerio del Interior como del proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti. Sí, con 2 caminos distintos desde el punto de vista jurídico, sí. Porque en realidad el proyecto del Poder Ejecutivo, que establece que la pena va a ser 1/3 de la pena actual, porque considera ese acto, es decir, el acto del ingreso a la cárcel como un acto preparatorio y por lo tanto se impone 1/3 de la pena. Claro, porque se incauta la droga, supuestamente se incauta antes de ingresar, ¿verdad? Y eso hace que sea preparatorio y no como un hecho consumado. Exactamente, y de alguna forma el Ministerio pone la carga en los operadores judiciales. Dice, no, ustedes no entendieron este artículo. Es decir, bueno, parece que nadie lo entendió y tanto no lo entendieron que hay 400 personas presas. Es decir, es realmente muy, muy absurdo todo lo que está pasando. Entonces, no solo se trata, digamos, de modificar la pena, que nosotros lo que decimos es que la ley anterior tenía la fortaleza de que al poder los operadores judiciales valorar el contexto, bueno, allí se podía establecer una pena de acorde a, por ejemplo, el lugar que ocupa la persona en la organización. ¿Sí? No podemos decirle a una persona que es primaria, que es el primer delito que comete un delito claramente, aunque quizás no lo sabía, ¿sí? Porque además aquí hay toda una confusión, porque el 95% de los casos son con cannabis, y el cannabis es una sustancia que está regulada en la vida social de nuestro país, ¿sí? Entonces allí hay un elemento de confusión muy grande, y no le podemos aplicar la misma pena. ¿Usted dice que ese factor incide? Por supuesto. Que el hecho de que las mujeres pueden incurrir en error pensando, porque afuera es una sustancia
Absolutamente, permitida. y esto está, digamos, en las declaraciones y en lo que ha dicho, por ejemplo, la Asociación de Defensores de Oficio, que le ha tocado justamente actuar en estos casos. Es decir, hay un desconocimiento muy grande de que se está cometiendo un delito, eso obviamente no exime a uno del delito, pero es un elemento que se puede valorar, en particular para esta sustancia que, como decía, está regulada. Pero ¿cuál es el problema? Que se considera, digamos, al crimen organizado in totum, es decir, se entiende que tiene el mismo peso una persona que está realizando una acción de microtráfico que la cabeza de la organización, porque en definitiva no se distingue aquí si estamos hablando, digamos, por hablar en términos más coloquiales, de Pablo Escobar o si estamos hablando de el último eslabón. Y acá es el último eslabón. Y como es el último eslabón, no podemos, por ejemplo, decirle a esa persona que no va a conmutar pena por estudio o trabajo. Es decir, desde el punto de vista y hasta inclusive constitucional, donde la Constitución establece que la cárcel no puede ser un martirio, ¿no? Donde se supone que la cárcel tiene que ser un proceso de, entre comillas, resocialización. Bueno, aquí no ocurre nada de eso. Aquí lo que ocurre es que le digo a esta mujer, generalmente, repito, en el 95% de los casos son mujeres, que no solo va a estar 4 años presa, sino que además, aunque trabaje o estudie, tampoco le va a poder conmutar pena. Y ese es un aspecto, desde mi punto de vista, clave. El otro aspecto clave es el que de alguna forma establece el proyecto en cuanto a que hay que solucionar el problema del ingreso a las drogas a las cárceles. Vamos a hacerle, propongo una pausa y enseguida vemos en detalle cuáles son las alternativas que usted propone en este texto. Hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con la seguridad de alguna manera, porque el Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca resolver el problema del aumento brusco que se ha dado de mujeres presas por entrar con droga a las cárceles. Un cambio en la tendencia que se dio sobre todo a partir de la LUC y que ha llevado al oficialismo también a presentar proyectos. La diferencia en este último proyecto que llegó al Parlamento tiene que ver con ir más a fondo y plantea regular el consumo de marihuana dentro de las prisiones. ¿Por qué ir por esa vía? Bueno, de eso estamos conversando con el senador Sebastián Savini del MPP Frente Amplio. Senador Savini, habiendo hecho un poco el diagnóstico de la situación, ¿no?, que usted describía, bueno, por qué se dio el aumento de mujeres privadas de libertad, el contexto en el que se da, cuánto se vieron afectadas por la actual legislación. Vayamos ahora sí al proyecto de ley que usted presentó en nombre del Frente Amplio, ¿verdad? Repasemos primero brevemente los puntos principales. El primer artículo elimina la obligatoriedad de exigir penas mínimas de 4 años, ¿no?, que es uno de los aspectos que usted cuestionaba. Habla en cambio de circunstancias agravantes, pero se le da, digamos, más margen al juez para definir las condenas, ¿no? Exacto. De alguna forma lo que buscamos con ese artículo es volver a la situación anterior con una reacción distinta, ¿sí? Pero que se pueda, digamos, por ejemplo, que el juez pueda valorar en el caso de una familia monoparental con hijos menores a cargo en situación de vulnerabilidad. Ese es un aspecto, digamos, clave en todo esto, porque es de donde el crimen organizado recluta, ¿sí? Es decir, y esta es un poco la discusión que tiene que, desde mi punto de vista, dar la sociedad uruguaya. Es decir, estamos dando una lucha contra el narcotráfico con herramientas que son absolutamente inútiles, porque una vez que esa persona termina presa 4 años, lejos de quedar, digamos, separada de la organización delictiva, al contrario, se la estamos sirviendo en bandeja sin ninguna otra alternativa. Por lo tanto, al crimen organizado esta legislación no le hace nada, porque además, digamos, si uno piensa en términos organizativos, la sustitución de ese cuadro es muy sencilla para el crimen organizado, porque conseguir una persona que ingrese droga a la cárcel en pequeñas cantidades lo va a hacer con mucha facilidad. Por lo tanto, no estamos siendo eficientes ni efectivos, ni estamos solucionando, digamos, combatiendo realmente. Y diría más, políticamente, bueno, lo ha dicho gente mucho más calificada que yo, pero este gobierno ha dado pasos muy contradictorios en este tema. Y justamente en la LUC, en donde, por ejemplo, se habilitó el pago en efectivo de hasta $100.000,
que claramente es un mecanismo que utiliza el crimen organizado para blanquear sus recursos, es decir, para legalizar los recursos que obtiene del mercado negro. Y allí vemos que hay una contradicción muy grande, porque como el gobierno dice que quiere combatir el narcotráfico y al mismo tiempo le habilita una salvaguarda que permite a los, digamos, a los que están dentro del mercado negro, al crimen organizado, al sector mafioso, digamos, de la sociedad, blanquear justamente esos recursos. Y esto es sumamente contradictorio para quien dice que quiere combatir el narcotráfico. Y además hemos tenido desde distintos organismos internacionales, incluso y además también de organismos nacionales, menciones en cuanto a que el lavado de activos viene creciendo en nuestro país en estos últimos 3 años y claramente el lavado de activos no proviene de, digamos, del tráfico de armas, no, proviene del narcotráfico principalmente, y por lo tanto allí nosotros creemos que también hay un problema de enfoque de cómo se tiene que combatir. No quiere decir, como se me decía la otra vez en un programa, que no haya que cerrar las bocas. Está bien, las bocas hay que cerrarlas, pero hay que saber que las estamos cerrando, pero no estamos siendo efectivos. Y esto es lo mismo. Es decir, nosotros no decimos que deje de ser un delito esta Claro, esta se actividad. mantiene el hecho de que el delito que se cometa, por el hecho de que se cometa en la cárcel o en sus inmediaciones, como un agravante, ¿no? Sí, el agravante se mantiene. Pero se le da al juez, sí, más libertad de acción en cuanto a medir más el contexto en el que se comete ese delito. Sí, en primer lugar por un argumento de carácter filosófico, es decir, no podemos penar más una actividad de microtráfico que tiene un daño relativamente pequeño a la sociedad que el homicidio. Si hay un problema de dosimetría penal muy claro. Hay un problema de eficiencia en el combate al narcotráfico y además hay un problema también de fondo que en definitiva es el que encara el artículo 2. Es decir, Sí, hoy vamos a ese punto, ¿no? Hoy ya se consume drogas en las cárceles y se consume marihuana en las cárceles, sostenido, digamos, en actividades delictivas, en donde claramente allí hay actores institucionales que están sosteniendo esa corrupción que permite el ingreso de drogas. Hay una incautación muy grande, también sustantivamente a través de las visitas, pero en definitiva hay un mercado funcionando. ¿Está bien? Y ese mercado, ¿qué determina? Que un gramo de cannabis vale 10 veces más al interior de una cárcel que en el exterior. Por lo tanto, es un negocio sumamente rentable. ¿Está bien? Y paradójicamente estamos hablando de una sustancia que, como el tabaco o como el alcohol o como, digamos, estas drogas están claramente reguladas, ¿sí? Es decir, hay una regulación del mercado de tabaco, hay una regulación del mercado de cannabis y hay una regulación del mercado del Por alcohol. eso usted lo que propone directamente en el artículo 2 es, se establece que quedará exento de pena quien ingrese cannabis psicoactivo al interior de un establecimiento carcelario u otro donde se encuentre alguna persona privada de su libertad ambulatoria para el consumo personal de esta. Este es uno de los cambios principales, claramente, ¿no? Consumo personal, se habla de consumo personal. ¿Cómo se define qué y cuánto es para consumo personal? Por ejemplo, una persona que está inscripta en un club, ¿sí? Y la visita le puede, digamos, acercar esa sustancia, ¿está bien? O una persona que es autocultivadora, una persona que está registrada para comprar en las farmacias. Entonces, nosotros lo que decimos es que el ingreso a la cárcel se dé en forma regulada. Puede ser también, digamos, en una dosimetría, es decir, no estamos hablando en inundar, ¿no? Es decir, lo que hacen en otros sistemas carcelarios, por ejemplo, se permite tomar una copa de vino con el almuerzo, por ejemplo. Es decir, obviamente acá tiene que primar un criterio de razonabilidad, ¿no? Bueno, ahí está. Pero ¿qué se imagina usted de cómo podría regularse ese ingreso de marihuana a la cárcel, teniendo en cuenta lo que señalaba, ¿no? Que es una sustancia que está permitida y que el Estado la suministra afuera. Entonces, ¿tiene que ser por la vía eso de las visitas? Bueno, ¿O tiene que ser directamente por parte del Estado? Que así como garantiza que los usuarios puedan acceder afuera a la marihuana, puedan hacerlo los presos en la cárcel. Bueno, un detalle, ¿no? No es que el Estado suministre en Uruguay cannabis. Es decir, el Estado lo que habilita que se pueda acceder. Digamos, establece los marcos regulatorios del mercado. Y por lo tanto le otorga a privados licencias para producir. En el caso digamos, del IRCA, entrega las licencias para producir en un establecimiento
Y luego las farmacias habilitadas pueden distribuir y vender ese cannabis. Luego hay otros mecanismos, ¿no? Es decir, tenemos el mecanismo del autocultivo, donde las personas se registran en una base de datos que está protegida, y luego tenemos los clubes de autocultivo, en donde también los datos de los usuarios están protegidos. Entonces, nosotros lo que decimos es que el IRCA reglamente este aspecto, ¿sí? Porque es un aspecto netamente de corte ejecutivo. Además, evidentemente, el IRCA, el director, el secretario general del IRCA, Daniel Radió, ha mencionado, digamos, en anterioridad que se estaba pensando en algo similar y además él se ha expresado, digamos, favorablemente al proyecto. Y en el fondo lo que tenemos que discutir es si las otras dos propuestas que hay sobre la mesa resuelven el problema o lo mantienen un poquito menos, ¿sí? Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que va a ocurrir es que si aprobamos así como están cualquiera de los dos proyectos, que filosóficamente, digamos, compartimos que se tengan que reducir las penas, pero decimos, no alcanza con eso, porque en definitiva una mujer que iba a estar 4 años presa va a estar 1 año y medio presa. ¿Sí? Por lo tanto, y va a seguir en las cárceles habiendo un mercado negro. Exactamente, y por lo tanto lo que hay que solucionar también es este otro aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se regula el ingreso de una droga que está regulada. No estamos diciendo que vamos a regular la pasta base, no estamos diciendo pero que vamos a... Pero usted mencionó lo del consumo de tabaco, por ejemplo. ¿Con esto lo estaría emparentando al consumo de tabaco? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y qué pasó? O sea, la prisión había quedado como una excepción al régimen de cannabis regulado. Claro, lo que ocurría es que, a ver, yo creo que en la sociedad todos los cambios de este tipo, que son cambios relativamente disruptivos, ¿sí? Porque venimos de una cultura prohibicionista, donde venimos de una cultura que le cuesta, digamos, desde el punto de vista de las vivencias, entender que el consumo de cannabis es asimilable a otros consumos que tenemos en nuestra vida, inclusive, digamos, con grados de peligrosidad muy similares, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Porque hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, el vino es un alimento, no decir, bueno, está bien, sí, es un alimento, o podrá ser un alimento, pero sobre todo es una droga, que tiene capacidad adictiva, que te puede generar problemas de consumo, y que si vos no sos consciente de ese riesgo, bueno, podés caer en un consumo problemático. Y el cannabis es exactamente lo mismo, y el tabaco es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva, digamos, liberal, en el sentido de que hay personas que quieren consumir y están en su derecho de hacerlo, ¿sí? Es una decisión de carácter personal, individual, y de la libertad personal de cada uno. Ahora, en el caso de las cárceles, lo que establece la Constitución es que se le va a privar de su libertad ambulatoria. No se habla de que hay que martirizar a los presos y que dejarlos, digamos, encerrados 20 horas y que no pueden hacer nada. No, eso no, la Constitución no lo dice. La Constitución establece que se le corta la libertad ambulatoria, y por lo tanto, este aspecto, que es un aspecto más de la vida de cualquier persona, en la medida que esa persona quiera, digamos, consumir y que se haga en un aspecto, en un marco regulado, me parece que el Estado no debería decir que esto no se puede hacer, y mucho menos establecer estas penas en la medida que hay, digamos, que se está dando y repitiendo esta situación. Por eso... Ahí por las dudas hago la aclaración, no estamos hablando de cannabis medicinal, sino que estamos hablando de cannabis psicoactivo. Sí, cannabis con fines recreacionales. Creo que no, digamos, tenemos a veces como una mirada moralizante, ¿no? Decir, como está preso, no sé, no puede hacer nada. No, la Constitución lo que establece es, digamos, un marco de restricción de la movilidad, ¿sí? Y en todo caso que la cárcel tenga un fin resocializador, que claramente no lo está teniendo, ¿no? Es decir, no estoy descubriendo nada con esto. Pero en el fondo hemos llegado a esta situación porque en los últimos 30 años hemos aumentado las penas sistemáticamente sin poner el foco en otras políticas que tienen que ser mucho más integrales, que tienen que atender a las desigualdades sociales, que tienen que atender al acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación. Es decir, pensar como hemos pensado como sociedad uruguaya, que el sistema penal nos va a resolver los problemas de carácter social, bueno, es un error, y lamentablemente parece que nos dirigimos hacia un abismo y nadie parece reaccionar, ¿sí? Es decir, en algún momento tenemos que parar con este reflejo punitivista que lo único que hace es intentar guardar el problema,
digamos, el problema de la seguridad pública. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía, o sea, lo que está planteado es, la idea sería que accediera a las cepas de producción reguladas por el Estado, ¿verdad? En realidad nosotros no establecemos cuál es el mecanismo. Nosotros lo que decimos es que el IRCA establezca cuáles son los mecanismos y dentro de esos mecanismos hay una serie de posibilidades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, podría ser que una persona esté registrada como autocultivador y le pueda llevar a la persona que está privada de libertad, digamos, el producido. O podría ser que el privado de libertad esté inscrito en un club y que se le pueda hacer llegar esa sustancia. O podría ser que la persona se registre en la farmacia y que se le pueda hacer llegar la sustancia. Es decir, hay muchos mecanismos que se podrían establecer. Nosotros lo que decimos que eso, en todo caso, el que está especializado en eso es el IRCA, y bueno, que el IRCA, obviamente, en coordinación con las autoridades carcelarias, establezca cuál es el mecanismo que le genera menos inconveniente y que le parece más eficiente. ¿Ha estudiado la experiencia a nivel comparado internacionalmente? ¿Qué están haciendo otras cárceles del mundo que han tenido éxito o no en este tipo de políticas? Pienso, por ejemplo, porque está la idea de que esto puede apaciguar, ¿no? Que puede evitar muchas situaciones de violencia y de conflicto en los sistemas carcelarios, sobre todo en un contexto de superpoblación. Está la otra teoría, ¿no? De que esto en realidad, bueno, puede de alguna forma, al permitir el consumo del cannabis, puede contribuir a problemas de adicciones que ya existen, ¿no? En este tipo de recintos. Bueno, acá cuando uno habla con los operadores carcelarios te dicen que el problema principal es la pasta base. Es decir, el problema principal de consumo problemático en las cárceles es la pasta base, no es el cannabis. En todo caso, tenemos un problema muy serio de acceso a los, digamos, a tratamientos de salud de parte de los privados de libertad, de las personas privadas de libertad. Y el cannabis no sería un elemento que exacerbe la violencia carcelaria. Al contrario, ¿no? Esto por lo menos en la medida que uno se ha informado. Obviamente a nivel internacional no hay mucha experiencia en esto, porque Uruguay, digamos, es un país que ha regulado el cannabis y como lo ha hecho Uruguay, muy poco. Es decir, Canadá y ahora otros países están pensando en hacer cosas. Alemania, por ejemplo. Sí, veía, Canadá y Estados Unidos tienen alguna experiencia internacional, pero en cannabis medicinal, sí, ¿no? Sí, porque han optado por ese camino, fundamentalmente Estados Unidos. Lo que sí hay con respecto a las drogas es lo que te mencionaba antes, es decir, un ingreso regulado y medido en determinadas circunstancias de drogas legales, fundamentalmente alcohol y tabaco, ¿no? Eso es lo que hay. En cannabis de repente esto no se lo encuentra uno, pero bueno, creo que pensar otros caminos no está mal, ¿no? Más cuando vemos que año a año la población carcelaria lo único que hace es crecer, ¿sí? Entre personas que estuvieron presas, personas que están presas, solo este año estamos hablando de más de 20.000 personas en Uruguay. Es un número altísimo, ¿no? Es decir, entonces, si tenemos la prisionalización como la única solución al conflicto con la ley, estamos en un problema, porque la LUC ha profundizado ese camino de prisionalización y ese camino de aumento de penas. Desde mi punto de vista, con criterios sumamente equivocados, porque de alguna forma hizo una tabla rasa, ¿sí?, en todo lo que tenía que ver con drogas, que es absolutamente perjudicial desde el punto de vista social, ¿no? Porque el daño que está provocando hoy la ley es mucho mayor que el daño que provocó la acción penal, ¿sí? Es decir, el delito penal. No sé si me explico. Ayer en la producción de Perspectiva consultó sobre este tema a, por ejemplo, la organización Madres del Cerro, ¿no? Un grupo que trabaja en el tema de adicciones y que abarca, según dicen, a 24.000 familias. La presidenta del colectivo, Gabriela Host, expresaba la preocupación por este tipo de iniciativas. Vamos a escucharla. Nosotros vamos más bien por la línea de cero consumo y en las cárceles creo que sería mejor plantear temas de rehabilitación, temas de las personas que puedan tener un apoyo psicológico y un apoyo moral y no seguir entrando droga a la cárcel para que sigan en ese vínculo de no poder cortar con nada. ¿Qué responde usted a este tipo de planteos? A ver, por supuesto que respeto la perspectiva que tiene esta organización en particular.
la idea del consumo cero, que es una idea que viene de hace mucho tiempo, que se maneja en algunas comunidades terapéuticas, no solo para cannabis, digamos, para otras sustancias, para el alcohol, para la cocaína, es una idea que a todo el mundo le cae bien, ¿sí? Pero cuando uno va a los tratamientos de adicciones, se encuentra con que las comunidades terapéuticas que siguen, digamos, ese procedimiento, tienen una tasa de rehabilitación sumamente baja, ¿sí? Y basta con hablar con cualquiera de estas organizaciones. Entonces, para algunas personas es una perspectiva correcta, es decir, hay personas que no pueden sostener ningún consumo, pero para otras es excluyente. Es decir, si yo le aplico a todas las personas las mismas soluciones en materia de tratamiento de adicciones, no voy a obtener buenos resultados. Entonces, los tratamientos que comparto, que hoy son absolutamente insuficientes desde el Estado, falta mucha masa crítica acá, es decir, no tenemos especialistas en todas las áreas como para encarar el problema del consumo de sustancias, del consumo problemático de sustancias, no solo de cannabis, digo, de las adicciones en general, de la ludopatía, o del alcoholismo, del tabaquismo, y en este caso del consumo problemático de cannabis o el consumo problemático de pasta base. Ahora, esa perspectiva, por ejemplo, excluye la posibilidad de utilizar cannabis en tratamientos relativos al consumo pasta base, ¿sí? Y hay experiencia en ese campo. Todos estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en las comunidades nos encontramos con consumidores digamos, o personas que tienen problemas de consumo con alcohol o con cocaína que fuman tabaco. Eso es una política de reducción de daños, ¿sí? Entonces, filosóficamente yo me paro desde esa perspectiva. Creo que sí hay un problema muy grave en materia de acceso a los tratamientos, ese punto lo compartimos, pero no compartimos la perspectiva de que el único camino posible es el consumo cero, ¿sí? Porque, digamos, la experiencia ha demostrado que hay una parte de los consumidores que sí, digamos, que de los usuarios de drogas, que la única forma es que no consuman nada, pero también está, digamos, bastante demostrado que si vos ponés esa perspectiva al 100% de los usuarios problemáticos de drogas, bueno, estás excluyendo un montón de gente de otras posibilidades, que es, por ejemplo, una perspectiva que reduzca los daños del consumo, porque de repente, bueno, para iniciar un proceso, a veces el cannabis ha sido una herramienta de carácter terapéutico, ¿no? Acá ya no hablando en materia, digamos, de consumo recreativo, sino más de la perspectiva de un uso que puede asemejarse a lo medicinal. Y esto, digamos, yo integré la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados durante 10 años. He tenido un montón de reuniones con iglesias, con comunidades terapéuticas de todo tipo, con ONGs, con las políticas que se hicieron desde el Estado, con el alero, con la gente del portal, con el Jaguel. Es decir, no estoy hablando desde la ignorancia, estoy hablando desde el punto de vista, obviamente también desde las particularidades que tiene uno en su vida, que conoce a diferentes personas que han tenido problemas de consumo de drogas. Y yo entiendo, digamos, ese reflejo de decir que lo ideal es que no se consuma nada. Ahora, lo cierto es que existe el consumo, ¿sí? Y que esa perspectiva en parte esa perspectiva que es hija del prohibicionismo, nos ha traído hasta acá. Porque a pesar de que a mí no me guste, tenemos un consumo problemático de todas esas sustancias, y esa perspectiva que ha primado, ¿sí? Que ha primado en muchas comunidades terapéuticas, ha sido sumamente excluyente. El proyecto como tal, teniendo en cuenta que el Frente no tiene mayoría en el Parlamento y que por lo visto, no sé, lo ha llegado a charlar con otros legisladores, ¿hay chance de que acompañen una iniciativa tan abarcativa como esta? Bueno, nosotros vamos a intentar acompañar, digamos, en la medida de las posibilidades nuestras, las iniciativas que están, intentando que se incluyan estos aspectos, ¿sí? Si no, puede ser un tema del próximo gobierno, por ejemplo, en caso de que el Frente Amplio gane las próximas elecciones. A mí me gustaría que este tema se resuelva antes de ingresar en la campaña, ¿sí? Porque hoy hay cientos de mujeres presas, fundamentalmente mujeres, aunque no solo mujeres,
Sí, yo me refería sobre todo al asunto de fondo, ¿no? Con habilitar el consumo de cannabis. Bueno, lo que voy a decir es que en realidad no se precisaría el proyecto de ley para esto, ¿sí? Porque perfectamente el IRCA tiene la potestad para hacerlo en conjunto con las autoridades carcelarias. De cualquier forma, creo que sería una medida en el marco de que el Poder Ejecutivo está planteando medidas novedosas, digamos, en relación a la perspectiva anterior que tenían. Creo que no estaría de más. Y nos exige, obviamente, a los legisladores la búsqueda de acuerdos para llegar a una solución pequeña, ¿no? Porque tampoco es que estamos haciendo, digamos, un cambio sustantivo, pero me parece que sería un buen mensaje en la medida que, en primer lugar, que el Ministerio reconoció finalmente que había un problema, ¿sí? Porque hasta ahora no lo venía reconociendo, y con la inclusión de este proyecto en el Senado lo está haciendo, y también de la bancada del Partido Colorado. Senador Sebastián Sabini, del MPP Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, un gusto estar aquí. Que pase bien.